15. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Gloria a Dios. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. Pues Dios y Padre nuestro, Te damos gracias. que estás en el cielo, Padre. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oh Padre de la gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia con un corazón dispuesto, humillado, Señor, a escuchar tu palabra. Instrúyenos por medio de tu palabra. Pon tu mano de misericordia sobre mi vida, Señor. No confío en la carne, sino en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos honra, te damos gloria. Amén y amén. Aleluya. Bien, pueden sentarse. Gracias. Hemos leído, hermanos, el capítulo 9, en parte, de lo que nos habla el profeta Daniel. Daniel al principio, en el capítulo 9, está orando por la iniquidad de Israel y por las desolaciones en las cuales había caído y en el cautiverio en el cual Israel había caído por solo el hecho, hermanos, de desviarse, por solo el hecho de no tener en cuenta al Señor. Entonces Daniel derrama su corazón, dice la palabra,
rogándole al Señor que perdone los pecados del pueblo. Amén. Entonces, Daniel hace énfasis, hermanos, en el momento en el cual Israel está cautivo por Aleluya. un imperio. Entonces, resulta de que al principio del capítulo 9 encontramos nosotros un texto en el cual dice que él quería inquirir o estaba inquiriendo sobre cuándo iban a terminar los 60 años de cautiverio que el profeta Jeremías había predicho para el pueblo de Israel. Entonces, ese era el énfasis que él hacía, en que quería saber eso, pero más que todo también por el perdón que Jehová haría con su pueblo. ¿Ven? Amén. Entonces, hermanos, Israel estaba cautivo. Y Daniel inquiere en el libro del profeta Jeremías para poder él saber cuándo terminaría el periodo en que Israel estuviera cautivo. Entonces resulta que aparece el varón Gabriel. Gabriel es un ángel mensajero. Amén. Aleluya. Entonces, Gabriel aparece por lo menos 3 veces en la Escritura. Aquí en este momento, Gabriel va y le da la profecía del fin del cautiverio, pero también esa misma profecía que el ángel Gabriel le da es la consumación o la columna vertebral de los juicios que vienen futuros. Amén. 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 Entonces Aleluya, resulta, gloria a hermanos, Dios. que Gabriel, como les decía, es un ángel mensajero que en este momento revela Amén. lo que ocurriría prácticamente en este tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, otra de las situaciones que se da es que Gabriel se le aparece a Zacarías profetizándole el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. Se le aparece a María Amén. también diciéndole, y amarás al niño Jesús porque él salvará a su pueblo. Gloria a ¿Todo lo Dios. creen? Aleluya. Aleluya. Entonces, vemos nosotros que Gabriel es un ángel mensajero. Amén. Y pues en este momento está dándole la profecía a Daniel de los tiempos futuros, hermano. Aleluya. Le habla de la profecía que es la columna vertebral de los juicios venideros. Amén. Amén, gloria a Dios. Es un recuento de 490 años. Gloria a Dios. Entonces, las primeras 69 semanas ya se cumplieron. Sí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ya se cumplieron. Entonces, Aleluya. falta una semana profética, porque si leyó conmigo en el último versículo 27, le dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Otra semana. Cuando nosotros hacemos el recuento de las semanas que aparecen acá, podemos darnos cuenta que son 69 semanas las contadas. Pero en el versículo 27, el ángel le dice, y por otra semana más, que sería el cumplimiento de los tiempos proféticos. Amén. Entonces, hermanos, esa es la semana que no se cuenta acá. Las hermanas de La semana número 70. Uno dice, las 70 semanas, no. Está haciendo énfasis en la última semana, que es la 70. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Daniel no entendía, pero el ángel Gabriel llega y le explica Gloria a Dios. y le da la profecía mesiánica de cómo nuestro Señor Jesucristo vendría a morir
a la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Y cumplimiento de los tiempos que esperan o acontecimientos futuros que están por cumplirse. Amén. Gloria La a Dios. semana 70 es compleja, hermanos. O sea, es un conjunto de números que Aleluya. cualquiera puede leer por acá, pero no logra entender qué es lo que está diciendo el ángel Gabriel a Daniel en ese momento. Son 69 semanas que ya se cumplieron, como decía. Entonces, ¿cuándo es, hermano, que esa semana se cumple? ¿Cuándo es que esa semana se podría decir se cumple en este tiempo? Resulta, hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, muere en la cruz del Calvario, en ese momento el tiempo se detiene. Amén. Entonces, es ahí donde se cumplen las 69 semanas. Amén. Pero falta una. Entonces resulta de que el calendario empieza, el calendario que nosotros tenemos empieza desde el mismo momento en que Jesús muere. Porque antes era antes de Cristo y cuando Jesús muere es después de Cristo. Entonces el calendario en aquel tiempo era el calendario hebreo, más ahora es el calendario gregoriano, entonces, digamos católico, porque los nombres de las semanas tienen los nombres de los dioses paganos. Aleluya. Usted ya conoce los nombres de la semana, inclusive también los nombres de los meses. Entonces nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. El tiempo se detiene. Es ahí donde entra el periodo de la gracia. Amén. El tiempo Gloria a Dios. se detiene. Se cumplen las 69 semanas de las que habla el ángel Gabriel y se abre el periodo de la gracia, porque el asunto es que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, cuando el Señor muere, abre el periodo, como les decía, de la gracia, y es ahí donde nosotros, como gentiles, somos vistos por el Señor, y es ahí que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, el Amén. pueblo de Israel queda pendiente para la semana 70. Amén. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es, en ese momento, se da en la dispensación de la gracia, porque la dispensación de la gracia comienza con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y finaliza con la segunda venida de Cristo. Amén. Pero en ese lapso, habrá un acontecimiento en el cual la iglesia debería de estar, ¿qué? Debería de estar pendiente, debería de estar con los ojos puestos en el Señor, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Dios. viene pronto. Aleluya. Entonces, hermanos, resulta de que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, Amén. Gloria a Jesús. los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Entonces se da el momento del arrebatamiento de la iglesia o rapto. La palabra rapto no aparece en la Biblia. El que sí aparece cuando Pablo dice seremos arrebatados. Aleluya. Arrebatamiento. Gloria a Dios. Eso sí aparece en la Amén. Biblia. Los incrédulos, los que tuercen la escritura, dice que nosotros como creyentes que hemos logrado entender lo que Dios enseña en su palabra, dice que nosotros creemos en un rapto secreto. Ajá. Y nosotros sabemos que el Señor vendrá en las nubes. Amén. Gloria a Dios. Pero el Aleluya. asunto es de que no lo verá todo el mundo.
al Señor. Entonces el Señor se queda en las nubes. Aleluya. Es ahí donde el creyente es llevado hasta la presencia de Dios. Aleluya, Dios, aleluya. No será tan secreto como los adventistas dicen, porque no creen. No será tan secreto, ¿por qué? Porque la gente incrédula, la gente que no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, verá a los muertos en Cristo resucitar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, verá primero resucitar los muertos y entonces, si el creyente tiene familia inconversa, si el creyente tiene gente que no ha aceptado a Cristo y no ha sido redimido de sus pecados, lo buscará y no lo encontrará. Amén, así es. Y ahí se dará el lloro, el llanto, el crujir de dientes. Aleluya. Porque el Señor vendrá por su pueblo Aleluya, en un abrir gloria a Dios. y cerrar de ojos. Aleluya. Que es la semana que hace falta en la profecía de la semana 70. Amén. Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Entonces, hermanos, no nos vamos a meter en eso de que cuánto se dio la orden para restaurar a Jerusalén por el rey Artajerjes, no, nada de eso. Vamos a ir directamente a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Gloria Vamos a a ir Dios, a aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, porción muy conocida. Gloria a Dios. Aleluya. Número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. 4. Dice el versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, fíjense cómo el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice, hermanos. ¿Cuántos somos hermanos en Cristo? Amén, aleluya. Entonces, lo que el apóstol Pablo está enseñando es también para la iglesia. Amén, aleluya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, todos aquellos que han muerto en nuestro Señor Jesucristo, que vivieron su vida piadosa y se fajaron en el Evangelio y han muerto en Cristo. Gloria a Dios. No podemos ignorarlos porque sabemos que resucitarán. Amén, amén. Amén. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando el Aleluya. apóstol habla y dice, los otros que no tienen esperanza, aparentemente nosotros vemos al impío, que el impío, hermanos, tiene de todo. El impío tiene lo que nosotros no tenemos. Aleluya. Pero una cosa es segura, no tiene esperanza de salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el apóstol lo señala como gente que no tiene esperanza. La esperanza bienaventurada del creyente es estar un día con el Señor y que el Señor venga y lo lleve. Aleluya. Gloria a Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Entonces dice, no ignoréis a los que ya durmieron. Amén. Este versículo nos muestra a nosotros que el día que el Señor venga en las nubes, el Señor cuando venga en las nubes y se quede en las nubes, ahí estará esperando el alma de los que resuciten en ese momento. Aleluya. El cuerpo hecho polvo, el alma de los que han muerto en Cristo están en el paraíso. Amén. Entonces el Señor cuando viene, cuando el Padre le da la orden de venir a traer a su iglesia, a su pueblo,
Es ahí donde el Señor pasa por el paraíso y se pasa trayendo las almas de todos los que han muerto en Cristo. Gloria a Dios. Se detienen las nubes con todas las almas de todos los que están, de todos los que murieron Aleluya. en el Evangelio, y en la tierra se levanta el cuerpo y será llevado y unido con el alma y estará por Gloria a siempre, Dios, por aleluya, toda la gloria a eternidad. Dios. con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nosotros vamos a ver la resurrección de los muertos, Amén. porque no los precederemos, dice la Biblia. Gloria a Dios, Padre Santo. Amén. 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 Entonces, primero los muertos, ¿estamos? Amén. Luego los vivos. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo Amén. y los muertos en Cristo Gloria resucitarán a Dios, primero. aleluya. Amén. El 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Gloria a Jesús. El apóstol Gloria a Pablo, Dios. hermanos, utiliza una palabra griega en el original que se llama harpazo. Entonces, la palabra harpazo tiene muchos significados. Que significa tomar a la fuerza, Arrebatar. significa trasladar de un lugar a otro, Amén. significa que Arrebatados. raptar. Entonces el Señor dijo, y vendré otra vez y os tomaré Gloria a mí Dios. mismo, dijo el Señor, Amén. a Él mismo. Aleluya, aleluya. Cuando el Señor dice, y os tomaré, es ahí, hermanos, donde Amén. sucede el arrebatamiento de la Gloria iglesia. Dios, Gloria a Dios, Jesús. bendito sea su nombre. Aleluya. Para sacarnos de este mundo, Amén. este mundo malvado, Sí, este amén, mundo aleluya. lleno de pecado, este Aleluya. mundo lleno de iniquidad, Gloria a Dios. este mundo lleno de muerte, Amén, pero amén. nosotros tendremos vida y vida en Gloria, abundancia. gloria a Jesús. Gloria a Dios, Señor, aleluya. aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén, Por lo tanto, aleluya. alentaos los unos a otros con estas Palabras. palabras. Aleluya, Gloria gloria a a Dios. Jesús. Que si el aprieto viene, que si la situación está difícil, no se preocupe, hermano. Cristo viene. Amén. Amén. No se preocupe, hermano. Gloria a El Dios. Señor está pronto. Aleluya. Y Él nos librará. Amén, Y nos amén. llevará con Él. Gloria Y a estaremos Dios. siempre con Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, Sí, Señor. el asunto aquí que no es excursión. Sí, así es. El asunto aquí, hermanos, es que unos se irán y otros se quedarán. Amén, amén, santo. Por solo el hecho Sí. de que el Señor Jesús dijo, estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Gloria a Dios y amén. Amén. Entonces dijo, dos mujeres estarán en el molino en ese momento. Una será tomada y la otra será dejada. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Nosotros debemos de tener, adoramos, Padre. hermanos, No me dejes. el convencimiento en nuestro corazón que el día que el Señor venga, o nos vamos o nos quedamos. Santo Dios. El problema más que todo es aquí, que a nosotros como creyentes a veces, o como Aleluya. seres humanos, se nos olvida lo que la palabra enseña. Se nos olvida que el rapto es inminente. ¿Qué Gloria significa a Dios. inminente? Que el rapto es un abrir y cerrar de ojos. El Aleluya. Señor Jesucristo dijo, y vendré a la hora que ustedes menos lo piensen. Padre Santo. Gloria a Dios. ¿Qué tal si aparece el Señor y nos agarra celebrando la Navidad? Y nos agarra celebrando el Año Nuevo. Gloria Y nos a Dios. agarra celebrando la torta de la Reina del Cielo. Ay, Padre. Y nos agarra celebrando la Semana Santa, que de Aleluya. Semana Santa no tiene nada. ¿Qué tal si nosotros
como creyentes, la esperanza bienaventurada que tenemos, ¿cuál será? ¿Será hacer más dinero? No. ¿Será unirnos en yugo desigual con los incrédulos? No. ¿Será que vivir una vida muerta delante de Dios? No, hermano. Lo que nosotros debemos de tener en mente es que la esperanza bienaventurada de nosotros no es este mundo, no son las cosas que rodean, sino el día que el Señor aparezca en las nubes. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la esperanza de nosotros, hermano. Gloria a Dios. Porque el Señor nos va a librar más que todo. Uno de los objetivos de la palabra de Dios es librarnos de la condenación del infierno. Amén. Ese es el objetivo de la palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué la Biblia dice de que la palabra nos santifica? Limpia. ¿Por qué dice que a nosotros sabemos que tiene vida eterna la palabra? ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo creo. Porque la palabra es la que nos instruye a nosotros a vivir santa y piadosamente. Gloria a Jesús. Aleluya. No vivir como los que andan muertos en sus delitos y pecados. Gloria al Señor. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12. Amén. Gloria a Dios. 12. Ven. Por lo cual, Hebreos 12, 12. Ven. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Gloria a Dios. Ahora nosotros, ¿cómo llevamos la senda del Evangelio? Si la llevamos toda torcida y chueca y los pies todos chuecos. Y aquí el autor al libro de los Hebreos nos está diciendo que enderecemos nuestro camino. Amén. Que pensemos que el Señor viene pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Aleluya. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén, amén. Los que se guardan en santidad verán al Señor. Amén. Gloria a Gloria Dios. al Señor. Algunos detractores dicen, si no tenés paz, de nada te sirve. Pero lo que yo entiendo del versículo, dice, seguid la paz con todos y la santidad. No dice sin las cuales, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Claro, lógico, que cuando nosotros vivimos en santidad es entonces cuando el Señor nos da paz y el Señor nos la da como la da el mundo. Amén, amén. Seguir la paz con todos, Sí. pero más que todo, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cuándo es que nosotros le veremos? Es en ese momento que el Señor venga en las nubes, es en ese momento. Entonces dice el apóstol Juan en sus cartas, dice, entonces le veremos Gloria a tal Dios. como Él es y seremos semejantes a Él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Semejantes a quién? A Cristo. A Cristo, bendito sea el nombre del Gloria a Señor. Jesús. Amén. Seremos semejantes a Él. Amén, amén. Así como Él tiene un cuerpo glorificado, nosotros también, Él nos promete Aleluya. que tendremos cuerpo glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Un cuerpo que no verá muerte. Un cuerpo que ya no se va a enfermar. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de los filipenses? Dice, y transformará, dice, el cuerpo de vuestra humillación el Aleluya. día que el Señor venga. Gloria a Porque Dios. no entrará carne ni sangre, Amén, amén. sino un cuerpo transformado. Glorificado. ¿Por qué? Porque en la segunda resurrección, cuando se levanten los impíos, también van a resucitar.
Es entonces cuando el impío, el que no ha creído en Dios o el que se quedó al rapto, tendrá un cuerpo preparado para quemarse por toda la eternidad. Aleluya, Padre. No se va a poder morir. Santo. Allí estará. Ahorita todo el que no cree en nuestro Señor Jesucristo ni se aferra a su palabra, muere, va al infierno, pero de ahí será sacado y luego juzgado y lanzado al fogón Santo. que arde con fuego y azufre. Aleluya. Gloria a Dios por nosotros, que nosotros nos vamos con el Señor. ¿Cuántos nos vamos con el Señor? Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Gloria a Jesús. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esa palabra santidad se ha alejado hoy de los púlpitos. Amén. Se ha alejado hoy. ¿Por qué cree usted, hermano? Porque no sufren la sana doctrina. ¿Por qué cree usted que a la gente le gusta andar haciendo y deshaciendo? Porque no le interesa esto. Además, los líderes aguados y pastores aguados no han llegado a entender lo que esto implica en la vida de la iglesia. Amén. Y no se Aleluya. predica del infierno, no se predica del rapto, no se predica de la segunda venida de Cristo, Santo. de los tiempos futuros. Gloria a Dios. Aleluya. Es ahí donde la iglesia anda toda chueca y torcida. Cierto. Mundanalidad por todos lados. Amén. Y nadie se atreve a enseñar la verdad. Aleluya. Nadie se atreve a decir que el que no se arrepiente irá al lago de fuego. Amén, amén. Nadie se atreve a inculcar la palabra de Dios, a hacer énfasis en la conciencia de todos los hermanos, cómo están Aleluya. viviendo su vida espiritual delante de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Y como les decía, el objetivo aquí no es lo terrenal, en lo cual muchos han puesto sus ojos, sino en la vida eterna que nos espera en el cielo. Aleluya. Amén. Gloria a Cuando Dios. ustedes, dijo el Señor, vean todas estas cosas, todo lo que está sucediendo, la pandemia, todo la economía, todo lo que agobia al mundo, levantad vuestras cabezas, erguid vuestras cabezas, porque Aleluya. vuestra Gloria a redención Dios. está cerca. Amén. Aleluya. La redención está cerca, hermano. Sí, amén. Pero esto no es para los aguados, ni para los mundanos, ni para los impíos. Esto es para todo aquel que se guarda en santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Voy a Romanos. Bendito Dios. Vimos la santidad. Amén. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amén. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Cuando nosotros como creyentes nos dejamos gobernar por el Señor, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. Amén. El Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. ¿Para qué? Para poder obedecer al Señor, porque si no obedecemos al Señor, vivimos conforme a la carne. Aleluya. Amén. Y si vivimos conforme a la carne, interprete de otra manera el versículo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Gloria O sea a que Dios. dice, dijera, ahora pues, condenación hay para los que andan en la carne. Eso es lo que está diciendo. Amén. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Si nosotros vamos allá por los Gálatas, si nosotros vamos allá por Primera de Corintios, el capítulo 6 encontramos varias listas
en la cual el apóstol Pablo nos amonesta a nosotros que todos los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 6. Ven. Dice el 9, 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Aquí, mira, hermano, aparece el grupo de los que están en la iglesia y de los que no han creído en Cristo. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios. En la iglesia hay fornicarios. Idólatras. En la iglesia hay idólatras. Los adúlteros, en la iglesia los hay. Afeminado. Los afeminados en el mundo. Ni los que se echan con varones, los homosexuales. El afeminado y el homosexual es aquel que se acuesta con otro hombre, pero el afeminado es aquel que hace cosas o se pone cosas de mujer. Se quita las cejas, se deja crecer el pelo, Aleluya. se pone ropa de mujer. Amén. Luego son los afeminados. Y los homosexuales son los que se echan con otro hombre. No heredarán el reino de Dios. Pecado. Aleluya. 10. Ni los ladrones, Amén. ni los avaros. Ambicioso. Mire, de estos dos en la iglesia hay Vea. ladrones y ávaros. Aleluya. Hoy en día un montón de predicadores que van detrás del billete. Ay, No les importa el alma de la gente. Dios mío. No quiere que la gente se salve porque tienen embotada la mente. Aleluya. Por eso es que no hablan de estas cosas, porque se les va a ir la gente. Cuando se le hable de santidad, cuando se le hable que se arrepiente, que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Es entonces allí donde la gente le es dura la palabra. El evangelio les es tropiezo. El evangelio les es piedra en el zapato. Amén. Al montón de mundanos impíos que tienen. Ah, no, yo mejor me voy de aquí. Mejor voy a ir donde me hablen de amor. Allá. Donde me digan que Dios ve el corazón. Que no importa cómo yo ande, toda pintorreteada igual a la Jezabel. Santo. Que no importa que yo viva impíamente, mundanamente, sino lo que Dios ve es el corazón. Vaya hacia el diablo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Amén. Y Amén. nadie es nadie. Gloria a Dios, aleluya. Regala la obra de palma al Señor. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Y mire, ni los maldicientes. En la iglesia hay gente que maldice a los demás. Dios santo. Ni los maldicientes. Lógicamente, el impío, el inconverso, maldice a medio mundo. Pero ¿y de qué de alguien que está en la iglesia? Y maldice a los demás. Lo siento mucho, no va a entrar al cielo. Amén, así es. Dios nos ayude, Padre. Apocalipsis. Ni los estafadores. Y afuera, ¿cómo está el qué? ¿Cómo lo estafan a uno con eso de los taxes? Sí, es cierto. Heredarán el reino de Dios. Aleluya. ¿Eh? Mira el grupito de los que no se irán en el rapto de la iglesia. Y el problema es que cuando el rapto se dé, la iglesia llevada entra el periodo de oscuridad en donde la Trinidad diabólica gobernará este mundo por 7 años. 7 años. Entonces, es ahí donde se manifiesta el anticristo. Es ahí donde entran los juicios de la tribulación.
Es ahí donde empieza la semana 70. Aleluya. Padre mío. Amén, hermano. Amén. En otra dice, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Amén. Así es. Y en la iglesia hay un montón de idólatras. ¿Qué es lo que idolatramos nosotros? Tenga cuidado, hermano, porque con Dios no se juega. Mire, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Aleluya. Es mejor que nos preparemos, que estemos preparados, Gloria a para Dios. que cuando Cristo aparezca en las nubes, Aleluya. nos vayamos con Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Mire, Dios siempre, hermanos, ha guardado a su pueblo. Amén. Mire, a Israel lo sacó de Egipto con mano poderosa. Gloria a Dios. Lo saca de la esclavitud del Señor y le pone columna de fuego y una nube para que los cubriera. Aleluya. Mientras aquellos allá se los estaban hartando las langostas, los niños muriéndose en Egipto, y el Señor guarda y les dice, maten un corderito y pongan en el dintel de las gloria a puertas, Dios. porque el ángel de la muerte va a pasar, Aleluya. para que no toque al Gloria a pueblo de Dios. Sí, Dios. amén. ¿Se acuerda de Noé? Amén. Mire, Noé le dijo, mete tú tu familia y mete todos los animalitos porque el diluvio viene. Lo guarda el Señor Amén. Amén. Gloria a del Dios. juicio. ¿Se acuerdan de Lot? Amén. Llega aquel y lo rescata. Llegan los ángeles y le dicen, apúrate, apúrate porque le vamos a prender fuego y azufre a esto. Vámonos, 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 vámonos. Aleluya. Amén. Y Dios guarda Amén. Gloria a Dios. a Elías. El Señor lo arrebata. No vio muerte. Vivo se lo llevó para el cielo. Gloria a Así Dios. también los que estemos vivos en el arrebatamiento seremos transformados y llevados Aleluya. al cielo. Gloria Gloria a Dios. a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dice Apocalipsis, como les decía, 3:10, por cuanto has guardado la palabra, guarda la palabra y serás salvo. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que si oímos la palabra y no la creemos, creímos en vano. Sí. Si no creemos que el Señor resucitó, dice que hemos creído en vano. Y el Señor viene, pero hoy en día la iglesia no está esperando al Señor. Hoy en día los creyentes de hoy no están esperando al Señor. Están embelesados en muchas cosas. Aleluya. Están embelesados en esto, en aquello, en estos días, como les decía. Y no están esperando al Señor. Gloria a Dios por nosotros, que nosotros lo estamos esperando. Aleluya. Miren, los inconstantes, miren pues, ¿dónde están? ¿Usted cree que están esperando al Señor? Están viviendo la vida como quieren. Pues así será. El día que venga el Señor, el apretón será mayúsculo. Amén. Gloria He a ahí el Dios. lloro y el crujir de dientes Aleluya. cuando el Señor aparezca en las nubes. Amén. Pero Él ya se ha llevado a su pueblo en ese Gloria al momento. Señor. Es ahí donde entra el anticristo. Aleluya. Es ahí donde entran todos los juicios. Y nosotros estaremos allá recibiendo galardón, Gloria a Dios. recibiendo las coronas que el Señor ha prometido para que Aleluya. todo aquel que se guarda en Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Aleluya. Y esto, dice el 11, erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Que no nos vaya a ocurrir, dice Santiago, como lo del proverbio, que la puerca se lava, pero se regresa y se vuelve a ensuciar. Se vuelve a meter en el lodo. Padre eterno, ten misericordia, Jesús. Fíjese cómo está la iglesia ahorita. El Señor dice, cualquiera dice, que no dejare padre, madre, familia, hijos, todo dice, no es digno de mí, dice el Señor. Amén. Amén. No es digno de mí. Aleluya. Pero nosotros, hermanos,
cómo nosotros le fallamos al Señor. Amén. Pero el Señor es bueno. Aleluya. Y para siempre su misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y por eso estamos en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Para que Él nos instruya por medio de su palabra. Sí, amén. Amén. Y que nosotros sepamos que el infierno se acerca. Pero Cristo viene a traer a su gente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces se da el arrebatamiento de la iglesia. El rapto. Los creyentes nos vamos con el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Es ahí, en ese momento, hermano, que seremos transformados. Sí, amén. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 15. Ahí mismo. Amén. Versículo 54. 15, Gloria a Dios. 54. Aleluya. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto corruptible. Amén. O sea que nosotros ahorita estamos en un cuerpo corrupto. Amén. Pero si hemos nacido de nuevo, es ahí donde nosotros seguimos al Señor. Si es que hemos nacido de nuevo. Pero si no hemos nacido de nuevo, vamos a morir en nuestros pecados. Aunque así tenga 30, 40 años de estar en la iglesia, si no ha nacido de nuevo, no verá al Señor Amén. Aleluya. en el arrebatamiento de la iglesia. Corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Dios. Mortal, el cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando llega la inmortalidad, es ahí donde ya el cuerpo humano es transformado. Y es ahí donde el cuerpo humano ya no verá muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Ya no verá, ¿qué? Destrucción. Amén. Nosotros destruimos el cuerpo hoy. Y dice la Biblia que si nosotros destruimos lo que es de Dios, Él nos destruirá también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la inmortalidad, no hay muerte. Al momento de ser transformado, lo corrupto se hace inmortal. Es ahí donde tendremos el mismo cuerpo que nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí, claro, envejecemos, nos salen patas de gallo, hay necesidad de pintarse el pelo porque se me está poniendo canoso, porque las cejas me crecen así y hay que quitárselas, porque hay que pintarse. Claro, ahí es cuando no estoy de acuerdo como Dios me ha hecho, sino que como yo creo que sería bueno que la gente me viera. ¿Qué le importa a usted la gente? Lo que importa es lo que diga Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Porque es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Amén. Y no, ¿se da cuenta? Esto inmortal, el cuerpo, que aquí patojeamos de un lado, que la nariz la tenemos larga, que unos somos gordos, otros pichitos, que la mano la tenemos así, que no es que, mire, el día que Cristo venga, todo eso va a perecer, hermano, y seremos inmortales y tendremos el cuerpo perfecto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cristo viene. Aleluya. Y cuando esto Cristo corruptible vive. y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en Gloria a victoria. Dios. Aleluya. Entonces, cuando el arrebatamiento de la iglesia se ve, la muerte, miren hermanos, queda chiflada. Sí. Gloria a Dios. Porque el cuerpo corrupto se queda y será transformado. Aleluya. Entonces seremos semejantes a Cristo. Gloria a todos. Jesús. Pero mientras tenemos que luchar, mientras tenemos que santificarnos, Gloria a mientras tenemos que poner nuestra carne delante del Señor, si no, no hay arrebatamiento. Dios. Sí, amén.
¿Y para qué que nos vayamos a quedar diciendo, ¿y dónde están los que decían aleluya? Aquí. ¿A dónde están? El Señor vino y se lo llevó. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Amén. Dios. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? Amén. El Señor viene muy pronto en las nubes. Gloria a Dios. Entonces la muerte, dijimos, queda chiflada. Burlada. Aleluya. Entonces diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Las abejas tienen un aguijón que cuando pican y dejan metido el aguijón ahí. Así es el diablo. El diablo llega, pica y le deja metido el pecado. Y ahí es donde, mire, ve, el pecado va obrando, obrando, obrando y vamos de mal en peor. Hoy nos vamos aquí, nos vamos para allá y el Señor esperando. Sí, Señor, mira, ahorita, espérate. ¿Verdad? Ahorita, mira, este nuevo año me reconcilio. ¿Usted cree que el Señor lo va a estar esperando? Aleluya. ¿Usted cree que el Señor... No. La palabra se cumplirá, pero gloria a Dios que Él es paciente con Amén, nosotros. gloria a Jesús. Pero el juicio va a venir un día. Aleluya. ¿Y qué tal si nos sorprende la muerte por andar vagando, por andar tonteando? Nos quedamos afuera. Cerrará los ojos aquí y los va a abrir en el infierno. Santo Dios. Mas el que se santifica, más el que busca del Señor con ahínco, con aquel, no, ese, otro que no. Solo en el momento que están en el altar, una gran lloradera. Pero después, ahí está, Señor, yo me voy. Lágrimas de Gloria a Dios, cocodrilo. aleluya, Padre, bendito su nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Usted es bueno, Padre, maravilloso. Imagínense, hermano, que nosotros, la palabra dice que nosotros no podemos hacer pacto con el Señor, pero nosotros venimos, mira, Señor, si tú me das esto, si tú me das aquello, yo te voy a servir. Y lo primero que hacemos es irnos. Lo primero que hacemos es andar en yugo desigual con los impíos, Aleluya. celebrando un montón de cosas que no van con el Señor. Cosas que, ¿por qué? Porque entra la nostalgia de la Navidad. El Señor no quiere corazones nostálgicos que se vayan en yugo desigual. El Señor quiere un corazón contrito y humillado. Amén. Gloria A ese es Dios. que el Señor va a Gloria a bendecir. Dios, aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bien. Amén. Ay, ¿cómo estamos, Señor? Alábele si puede, dijo Gigi Ávila. Entonces, ¿dónde está muerto tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mire, el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Y el poder del pecado, la ley. ¿Más qué? Con esto termino. Más gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué? La victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.